Hoy vamos a hablar de la fe como fuerza para vivir. A lo largo de la historia, muchas personas erróneamente han creído que los seres humanos fuimos creados simplemente para nacer, crecer, reproducirnos y morir. Y recientemente, ni siquiera para reproducirnos. Muchos aseguran que se nace, se crece, se disfruta mientras está vivo, porque después de que se muere todo se acaba. En realidad, esa es la forma más segura de desperdiciar la vida. Nosotros fuimos creados por un Dios que es el amor perfecto, y por tanto no fuimos creados para esa vida efímera e incompleta. Nosotros fuimos creados por amor para trascender hacia la felicidad eterna. Por tanto, la verdadera definición de la vida sería más bien que nosotros nacemos, crecemos, pero crecemos en la fe, para formar una familia, una comunidad y trascender hacia la vida eterna. Ese crecimiento de la fe nace de una decisión individual. A nadie se le puede obligar a tener fe, pero lamentablemente el que no descubre su camino de la fe, pues desaprovechó la vida, no trasciende. Nosotros somos cuerpo y mente, pero también alma. Y el alma es la que es inmortal en la medida en que nosotros accedamos a ese regalo divino. Dios nos creó por amor, y así como nos invita a trascender en la fe, así está dispuesto a guiarnos en ese camino. Él siempre nos acompaña con su Santo Espíritu. De parte de nosotros está el hecho de abrir las puertas a ese crecimiento. En la medida en que yo acepto a Dios y mi fe empieza a crecer, en esa misma medida yo puedo lograr la felicidad verdadera. Cualquier otro camino distinto a la fe en Dios solo conduce a frustraciones, traiciones y desperdicio de la vida. El placer no es una felicidad verdadera. Los placeres son efímeros. La verdadera felicidad que trasciende es la verdadera felicidad en el amor. Y el amor verdadero viene de ese Dios que es el perfecto amor. Por tanto, cuando la fe se descubre y se desarrolla y se acepta como el crecimiento de Dios revelado en nuestras vidas, cuando encontramos cuál es el propósito de nuestras vidas, cuando accedemos a ese camino de salvación, en ese momento estamos en el camino correcto para ser verdaderamente felices y para trascender de esta vida a una felicidad eterna. Por tanto, el primer paso para emprender el camino es libremente desear crecer en la fe. En ese momento ya le abrimos la puerta al Espíritu Divino, al Espíritu de Dios que nos fue dado, porque primero nos entregó a su propio Hijo, a Jesús. Jesús significa Salvador y justamente vino a salvarnos de la muerte para que pudiéramos acceder a la vida eterna. Segundo, nos reveló otra gran verdad. No somos criaturas simplemente. Somos hijos de Dios. Dios nos quiere como hijos. ¿Y cómo quieren un verdadero padre, una verdadera madre a sus hijos? Con un amor de entrega total. Tal fue el grado de su entrega total que nos entregó a su propio Hijo para que muriera por nuestra salvación. Resucitó, venció a la muerte, pero soportó dolores y traiciones y humillaciones y soledad por amor a nosotros, por salvarnos a todos. Todos estamos invitados a la salvación. Ningún ser humano nace culpable. Tenemos necesidad del bautismo por el pecado original, pero ningún ser humano, ningún bebé, nace sintiendo en su corazón malas intenciones. Se va contaminando por la sociedad en la medida en que no crece en su fe. ¿Cómo se debe crecer en la fe? Analicemos cómo es la creación del ser humano. El ser humano viene en el vientre de una madre.
Una madre que tiene una comunicación íntima con ese ser que lleva en su vientre, con esa vida que ya tiene su propia alma, que es un ser humano individual, conectado a su mamá, está viviendo y alimentándose y creciendo dentro de su madre, pero ya es un ser humano individual. Y siente lo que la madre siente. Sabe si esa madre tiene miedo, sabe si tiene ira, sabe si siente amor, siente la aceptación o el rechazo de esa madre que lo lleva en su vientre. Y obviamente, en la medida en que crezca dentro del amor de una familia, crecerá con muchas más seguridades que inseguridades. Pero también el ser humano se desenvuelve y va creciendo en una sociedad que en la mayoría de los casos es una sociedad muchas veces individualista y cruel. Por tanto, mi camino de la fe debe apoyarse en la familia, en el prójimo, en los más cercanos, en mi comunidad, en mi parroquia, en mi iglesia. Nosotros tenemos una herencia grandísima. Dios vino a este mundo con una misión, que era traer la buena nueva, esa noticia revelada por Dios a los seres humanos a través de su Hijo Jesucristo. Milagro que fue gracias a ese sí de esa adolescente que con entrega total, con amor total, dijo sí. Tenemos a nuestra Virgen María como Madre amorosa que propició la venida de nuestro Salvador por obra y gracia de Dios. Pero ella libremente dijo que sí. Y nosotros libremente debemos decir también sí si queremos crecer en la fe. Dios no obliga a nadie a salvarse, pero va a hacer todo lo posible por invitarnos hasta nuestro último momento de la existencia a descubrir esa verdad de amor revelada a la humanidad a través de su Hijo, ese crecimiento en la fe. Y la fe necesariamente tiene que crecer en comunidad. Así como ningún ser humano se creó a sí mismo, sino que fuimos creados por Dios, así también fuimos creados con la necesidad de ser comunicativos. Nadie viene a este mundo a estar aislado, o de lo contrario muere en vida. Y por tanto nuestra fe también tiene que ser alimentada para ayudar a los demás. De lo contrario no sería una verdadera fe, sería un egoísmo. Nuestra fe debe estar al servicio del crecimiento de los demás, ayudarlos a crecer en la fe y ayudarlos en las demás necesidades. Y a la vez vamos a recibir la gracia de apoyarnos en nuestra comunidad, en nuestra iglesia, en nuestra parroquia, en nuestra familia, en esos familiares de sangre y en esa familia de fe, para mutuamente ir creciendo en el camino correcto hacia nuestra salvación. La fe necesariamente tiene que abogar por la justicia. No puede ser indiferente al dolor ajeno, al dolor de los demás, a mi prójimo, aquel que necesita alimento, vestido, vivienda, el que está desnudo, con frío, con hambre. Pues obviamente como ser humano tiene que satisfacer esas necesidades básicas para al menos tener lucidez y tratar de crecer en la fe. Pero también hay personas que son pobres no materialmente, sino afectivamente. ¿Cuántas personas, aunque tengan vestido, vivienda y ropa, están huérfanas de afecto? O porque los abandonaron sus padres, o porque los abandonaron sus hijos y sus nietos. Son personas que tienen ese vacío existencial y allí nosotros también podemos apoyarlos, reconfortarlos, acompañarlos, generar conciencia en quienes tienen también la obligación de acompañar a sus padres y abuelos hasta el último momento de su vida, generar conciencia en quien lleva un hijo en su vientre para que le ayude a dar la vida y a crecer y no apoyar a aquellos que manifiestan que la mujer es libre de matar a sus propios hijos, que el papá y la mamá son libres de decidir si le cortan la vida a ese ser que ya está en el vientre de la madre. Repito, así como nadie se crea a sí mismo, nadie tampoco tiene el derecho de cortar una vida que fue creada por Dios. En definitiva, la fe es un don de Dios que yo libremente decido aceptar. Si lo acepto, podré vencer todos los temores y frustraciones que de otra manera no voy a poder vencer en esta vida.
y voy a desaprovechar esta vida y al final simplemente no trascender hacia el cielo, a donde está la verdadera y perfecta felicidad, el amor verdadero, el amor pleno de Dios que nos ama como sus hijos, que nos creó por amor y que nos da su Santo Espíritu para que podamos crecer en la fe. Muchas de estas verdades fueron analizadas en el Concilio Vaticano II. Ese concilio que, de haberse aplicado plenamente, hoy tendríamos una humanidad reinante en valores y no en antivalores. Una fe que va necesariamente ligada a la justicia y a esa justicia social en la cual debemos tener esperanza plena, no una esperanza ilusa, efímera, utópica, no, una esperanza activa, que propicie el crecimiento mutuo, que propicie la solidaridad, que basados en el amor de Dios, solidariamente nos ayudemos en nuestras necesidades básicas y en la más importante de todas, la trascendencia y el crecimiento en la fe. Por tanto, el camino de nuestra salvación y la garantía de nuestra auténtica felicidad eterna está en libremente desear descubrir el camino de crecimiento en la fe, apoyarnos en nuestro más cercano, en nuestra familia y en nuestra familia espiritual, en nuestra iglesia. Tenemos esa herencia riquísima que proviene de Dios y que trascendió directamente desde Pedro hasta nuestra actualidad de la iglesia. Aprovechemos ese legado, esa verdad revelada. Aprovechemos el amor materno de nuestra Santísima Virgen María, intercesora ante nuestro Hijo de Dios, Jesucristo, por medio del cual accedemos directamente a los favores de Dios. Pidámosle a la Santísima Trinidad que nos ayude en el crecimiento de la fe. Padre, Hijo y Espíritu Santo, que así como nos dieron la vida, nos den la fortaleza para crecer en la fe con espíritu de servicio, de solidaridad y entrega, para ayudar también a otros a encontrar el verdadero camino de la realización eterna, el verdadero camino de la felicidad. Es la fe como fuerza de vida y al servicio de los demás. Que Dios los bendiga.